Acompañante de festividades tradicionales, interpretado por virtuosos solistas, punteado, charrasqueado y rascapunteado, un instrumento que siempre ha estado y estará presente en las manifestaciones culturales de nuestro país. Alma sonora de nuestro pueblo, el cuatro venezolano, es declarado Patrimonio Cultural de Venezuela en homenaje especial al maestro Freddy Reina. El cuatro lo recibo de las manos de mi madre. También lo encontré en la escuela básica. Yo no sabía qué era el cuatro, qué representaba, pero sí tenía claro que era un espacio de libertad, de sosiego y sobre todo de un profundo amor que vive el país. Había que empezar por el principio, el origen, la raíz, de dónde nace el cuatro, cómo nace el cuatro. Y para ello quise consultar a un gran amigo, investigador, músico, el doctor Rafael Casanova. Estando en la casa del doctor Casanova, una de las cosas que me impactó es que el cuatro tiene origen en un instrumento que existió en 1800 a.C. Y una información que sí la conocemos un poco más, que el cuatro viene de la guitarra renacentista del siglo XVI, que es la que nos llega a nuestro continente. La guitarra renacentista básicamente tiene su base en la península ibérica, porque viene la corriente de los moros por la parte norte de África, de este a oeste, y pasa entonces a través de Marruecos hacia España, y viene la corriente latina que viene de Grecia, toda la Europa central, etcétera, etcétera, pasando por Italia, Norte de Italia, Alemania, Francia, hasta llegar a la península ibérica. Y ahí llegan esos dos instrumentos y se forma entonces la guitarra renacentista. Y esa guitarra renacentista es la que traen entonces los españoles. Podemos ver un libro bastante antiguo, que es la historia ilustrada de la guitarra. Y aquí vemos toda la evolución. Y vamos a ver aquí entonces de dónde, fíjate, esto es, por ejemplo, fíjate esto es interesante. Esto tiene forma como de cuatro y tiene 4 cuerdas aquí arriba. Ajá, sí, y esto es de 1800 años antes de Cristo. Esto es un relieve de Ishali y esto es de la tierra de Babilonia. Y aquí tenemos otro igual con 4 cuerdas, de forma parecida al 4, 1900 años antes de Cristo. Esto es en la parte central de lo que hoy es Turquía. O sea, esto está en el Museo de Arqueología de Ankara. Nos situaremos, por tanto, en los yacimientos de Alasa Huyuk, en la actual Turquía. En esta zona, hace unos 3000 años, alguien hizo unos bajorrelieves en los que se mostraba gente tocando unas liras pegadas a una caja de resonancia, lo cual sería algo así como una guitarra sin mástil. Esta hipótesis es muy aceptada, pero un instrumento egipcio puede hacernos dibujar un panorama distinto. El tambur, con 3500 años a su espalda, es probablemente el antecesor de la guitarra más antiguo. Este en concreto se conserva en el Museo Arqueológico del Cairo. Tiene 3 cuerdas y una caja hecha en cedro muy trabajado. Hay que decir que junto con el instrumento se encontró lo que sería el antecesor de la púa, atada a su mástil. La idea que nos permite encajar ambos conceptos, el egipcio y el turco, sería que el tambor egipcio habría viajado hasta Turquía, donde fue retratado y posteriormente llevado a Grecia. Como bien es sabido, el Mediterráneo siempre ha sido un lugar de intercambio de ideas, y este caso es un perfecto ejemplo. Entonces la quetara griega habría evolucionado a partir del tambor hitita, y este a su vez a partir del tambor egipcio, llegando a la península ibérica con el Imperio Romano, que hizo muy pocas modificaciones sobre la versión anterior. Allí en la península evolucionará, y durante la Edad Media, con la invasión musulmana, la guitarra árabe y la latina se encontrarán, que eran la guitarra morisca, muy similar al laúd árabe, y la guitarra latina, descendiente de la chítara. Básicamente ambos instrumentos eran lo mismo, pero con distinto diseño. Y ya se empezaba a tocar con el plectro, o sea con la púa. Finalizando la Edad Media aparecería la vihuela y su equivalente italiano, la viola da mano, ambas solo diferenciadas por el diseño de sus cuerpos.
Como lo dice el libro del Tratado de los Instrumentos de Fray Juan Bermudo, de 1555, él decía que para ese entonces existían las vihuelas de este tipo, similar a la que yo tengo aquí, de 12 cuerdas, de 12 cuerdas, pero de 6 órdenes, o sea, 6 cuerdas pareadas, y era la vihuela grande. Pero también existía este otro instrumento que se llamaba entonces como una vihuela de mano o una vihuela pequeña, pero que en efecto era lo que se denominaba la guitarrita o guitarrilla renacentista. De un instrumento que se llama guitarra renacentista. Este fue un instrumento que fue traído por los españoles por una real orden de los reyes de España al almirante don Cristóbal Colón el 14 de junio de 1498. Y decía, asimismo deben ir los instrumentos y música para el buen pasatiempo de la gente que allá han de estar. Significaba que en cada nave de esta española había individuos que tocaban los instrumentos y los construían. Entonces esta guitarrita renacentista, que de 7 cuerdas u 8 cuerdas, eran las dos versiones, no existe ahorita ninguna en el mundo, son todas estas copias iconográficas, es lo que va a dar origen al cuatro venezolano. Por una parte se deriva hacia el cuatro y por otra parte se deriva a la guitarra, que hoy conocemos como guitarra clásica española, y también va a tener otras derivaciones a otros instrumentos, como es, por ejemplo, el ukelele hawaiano, es el timple canario, es el cavaquinho brasileño, el charango boliviano peruano, guitarra jarocha mexicana, el banjo norteamericano. La llegada de los colonizadores a América extendió los instrumentos de cuerda entre la población de indígenas y más tarde criolla del mal llamado Nuevo Continente, que la adoptó en sus formas musicales, surgiendo una serie de instrumentos autóctonos de la familia de la guitarra, como el tiplé colombiano, la jarana mexicana, la mejoranera panameña, el charango peruano, el tres cubano o el cuatro puertorriqueño, convirtiéndose con el paso del tiempo en un elemento fundamental de su propio folclore. En relación al cuatro, entonces, de la guitarra renacentista, por muchos años se llamó aquí en Venezuela la guitarrita, o sea, en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, y de esta guitarrita de 8 cuerdas, entonces se le hizo una versión más venezolana, que es esta que está acá. Esta es una guitarrita de 8 cuerdas, 4 cuerdas dobles, y que en el estado Lara se llama el octavo. Este es un octavo que me fue obsequiado por el fallecido Mateo Goyo, allá en San José de Quibor. Perteneció a un señor de avanzada edad, al bisabuelo de él, y calculando más o menos la fecha en que fue construido este instrumento, probablemente data de 1860. Lo hace el cuatro más antiguo de Venezuela. Se pueden tocar inclusive esta música renacentista y todo con estas cuerdas. Todos tienen cuerdas de tripa, que es la cuerda que se usaba en la época. Este cuatrico fue creciendo y se fue haciendo un poquito más grande hasta convertirse en este que ustedes ven acá. Entonces, el 4 de 8 cuerdas, o octavo, o primer 4 que existió en Venezuela ya con forma de 4, comienza entonces a perder el número de clavijas. Entonces se convierte en este instrumento que se denomina el 6 y que se toca también, junto con el octavo, en la batería de instrumentos del Tamunanque del estado Lara. Entonces, este, por ejemplo, tiene 2 primas, una segunda, una tercera y 2 cuartas. Y este es un sonido parecido a esto. Entonces este de 6 clavijas, 6 cuerdas, pero de 4 órdenes. Ellos entonces sacan 2 versiones un poquito diferentes.
viene siendo como el bajo, o sea, un bajo, instrumento bajo en los tamunanques. Este se llama el quinto, pero existe este otro también, que es un poco menor, que se llama el medio quinto. O sea, fíjense este quinto más grande y este el medio quinto de tamaño un poco menor, con otra afinación también un poco diferente. Y también tiene 5 órdenes y 6 clavijas y 6 cuerdas. Entonces creció, esta parte se mantuvo más o menos pequeñita, esto aumentó el número, o sea, el largo del diapasón, y se fueron reduciendo las cuerdas. Entonces, de 4 cuerdas dobles, quedaron entonces apenas una cuerda doble y 3 cuerdas simples, o sea, quedaron de 5 cuerdas. Y de ahí nace este 4, fabricado por José Rafael Monterola en el Tocuyo, y de donde denomina el nombre de 4 Monterola. Este 4 me fue obsequiado por una paciente y perteneció al señor Parra del Tocuyo, y data de 1903, este cuatrico. Tenemos entonces ya el 4 Monterol con 5 cuerdas, con este sonido. Este cuatrico entonces se fue haciendo un poquito mayor, pásame este. Entonces vean que el 4 en la parte inferior se mantiene el tamaño, la parte superior de la caja ya crece y más o menos mantiene el tamaño, pero ya entonces pierde las 5 cuerdas y se convierte en un 4 ya de 4 cuerdas. Este 4 entonces, como bien lo dice la etiqueta, fue hecho por Pedro María Querales, y fue premiado como la medalla de plata como el mejor constructor de instrumentos de cuerda del distrito Torres el 22 de agosto de 1922, este 22 de Barquisimeto. Sonidos más fuertes, no obstante son cuerdas de tripa, pero son sonidos ya mucho más elaborados, un poco más gruesos, no tan agudos como teníamos en nuestro primer 4 de 1860. Esto pasaba también en Barquisimeto y de repente en Caracas, entonces observamos este 4, que es muy interesante también. Este fue construido por el luthier llamado Martín Eduardo Gallardo, Caracas, y 1937, también este 4. Y de aquí entonces ya comienza pues a originarse lo que es el 4 convencional.